Pixar, el gigante entre gigantes, el amo de las películas animadas, incluso está por encima de su hermano mayor Disney. Porque admitámoslo, preferiremos ver una película de Pixar a una película de Disney. Pero entre tantas joyas hay una o otra que no resaltan tanto. A continuación daré una opinión de cuáles son las peores películas de Pixar en mi opinión. Pero por decir peor no quiero decir que sean malas, sino que por el contrario, como dije, entre tantas películas buenas hay unas que no lo son tanto. Entonces daré mi opinión acerca de cuáles son las peores películas de Pixar. Buscando a Dory. Entre una trama bastante buena, unos personajes a los cuales ya conocíamos y teníamos bastante cariño, sinceramente creo que faltó algo. No quiero decir que la historia sea mala, de hecho es bastante bonita como Dory se reencuentra con sus padres. Pero admitámoslo, entramos a la sala de cine con una alta expectativa, tal vez porque en nuestra infancia esta fue una de las películas que más nos marcó. Pero salimos un poco vacíos, no quiero decir que la película haya decepcionado, pero como digo, creo que faltó un poco más para demostrarnos las buenas conclusiones que puede sacar Pixar. La película en su totalidad o en su mayoría es bastante buena y tiene momentos de comedia y diversión y bastantes emotivos. Pero comparándola con la primera película, tal vez no debieron sacar esta secuela, no fue tan necesaria. Y dejará un pequeño hueco o un pequeño bache de cómo es que las secuelas tal vez estén matando al final a las producciones, o cómo es que estén acabando poco a poco con nuestra infancia o recuerdos de esta. Bichos. Entre una de las primeras películas que sacó Pixar, esta fue la segunda, por detrás de Toy Story. Toy Story fue una joya entre miles de películas. Fue el inicio de una nueva generación y fue el inicio de una nueva técnica de animación. Fue brillante. Después de esto nosotros esperábamos una película nueva e innovadora como lo fue esta. Bichos llegó. Sinceramente en su tiempo fue bastante buena. Fue muy increíble el tipo de animación que se manejaba, igual que la de Toy Story. Pero a lo largo del tiempo, a diferencia de Toy Story o Monsters Inc., no ha sabido envejecer como sus compañeras. Te pondré un ejemplo. Tú puedes ver Toy Story 1 o Toy Story 2 o Monsters Inc. incluso varias veces. Pero si tienes que elegir entre bichos, tal vez cambies de canal. Con esto quiere decir que la película no ha sabido llevar bien el paso del tiempo y que esta historia, aunque fue bonita y conmovedora, no nos llegó tan dentro al corazón. Cars. Puedo decir muchas cosas de esta película. Tal vez que con solo el hecho de que la veas una vez te sentirás bien, pero si la empiezas a ver más veces encontrarás detalles, huecos en la trama y demás que la historia ya irá decayendo poco a poco. La historia en sí es bastante original. Carros con vida en una carrera para definir el futuro y el éxito de uno de estos carros, que es el Rayo McQueen. No digo que la película sea mala, tiene una historia, como dije, original y una trama bastante buena, personajes algunos que nos llegan a quedar bastante dentro y otros que son un poco irritables. Pero como digo, no creo que vieras esta película más de 2 o 3 veces, ya que después de eso la trama quedaría en lo mismo y sinceramente tanto de esto tal vez podría aburrir. Aquí tengo uno de los grandes problemas con las secuelas. Sinceramente soy una persona que no le gustan mucho las secuelas. Y en este caso no nos dieron una secuela sino una precuela. Y yo diría que aquí arruinaron a uno de los mejores personajes o una de las mejores historias que podría haber continuado Pixar. Ya que Monster University no fue lo que sinceramente algunos esperaban. Ya que muchos de los personajes cambiaron en actitud y personalidad. La animación había mejorado bastante, pero tal vez ya estábamos acostumbrados a la vieja animación.
Entre tantos cambios de personalidad, algunos personajes que se quedaron dentro y otros que sinceramente entraron pero no se quedaron, y algunos que ni siquiera entraron a la fuerza, diría que Monsters University se queda muy por detrás de su antecesora. Como estoy diciendo, no digo que esta película sea mala, en mi opinión fue bastante buena y la disfruté, y de vez en cuando la pasan me gusta verla, pero con lo increíble e ingeniosa que fue su película, la comparación queda bastante brutal. Monster University se queda por debajo en muchas cosas como lo son su historia y el cambio de personalidad en sus personajes. Por último, la única película de Pixar que en realidad mereciera estar aquí por ser la peor que ha producido, por ser una película que muchos odiaron y que casi a nadie le gustó, diría que fue Cars 2. Sinceramente, Cars había dejado una trama bastante finalizada. Cars 2 sinceramente fue un hueco en Pixar, tal vez el primero y esperemos que el último. Cars 2 fue mala. La única película, como digo, de Pixar que considero mala. Sinceramente, fijarse en otro personaje como lo era Mate en vez del Rayo McQueen no fue la mejor elección. Mate es gracioso pero no para darle todo el protagonismo de una película. Sinceramente esta película cae en el hecho de hacer dinero y en los clichés malos. Pero ¿qué tan malos puede manejarlos una empresa de Disney como lo es Pixar? Esta película es muy disfrutable para pequeños, ya que está para ese público dirigida, para vender sus mercancías. Pero las personas que hemos crecido con las películas de Pixar nos dimos cuenta el gran error que cometieron aquí sus productores. Sinceramente, la única película que mereciera estar aquí sería esta, porque fue mala en su trama, mala en su historia, personajes muy malos y muy olvidables, y dejó un hueco inconcluso en muchas partes de la trama. Diría que con la película 3 se cerró un ciclo, pero hubo un hueco en este ciclo. Debieron mostrar más de lo que fue el Rayo McQueen y no más de lo que hizo Mate. Muy bien, recuerden que sobre todo esta solo es mi opinión. Y no estoy diciendo que estas películas sean del todo malas, ya que esta solo es mi opinión. Como digo, Pixar es uno de los mayores exponentes de animación en el mundo y sinceramente encabeza en esto, en la empresa como lo es Disney, superando por mucho a su hermano mayor. Pero bueno, esta es mi opinión y espero que me dejen la suya.